¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Liverpool de Arne Slot, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Este Liverpool de Arne Slot es un equipo que tiene una presión alta muy buena y que genera muchas ocasiones gracias a esta presión alta, pero que también es capaz de estar en circunstancias de partido donde tiene que combinar mucho más, pero siempre trata de ser ofensivo y vertical y tratar de atacar al equipo rival. Así que, como podéis ver, la formación utilizada es un 4-3-3 parejo, con extremo izquierdo y extremo derecho. ¿Para qué? Para tener una presión alta, que con extremos lo podremos conseguir. Y este sería el sistema defensivo del equipo, del Liverpool, que normalmente defienden este 4-3-3. Y cuando ataca realmente no se transforma en otra formación, realmente se mantiene este 4-3-3. Lo que sí que es cierto es que los tres centrocampistas tienen mucha movilidad, no siempre están como puestos en uno en pivote y los otros a los lados, sino que siempre están rotando posiciones y moviéndose constantemente. Así que empezando por alguno de los movimientos en salida de balón, algo que se puede ver es que cuando están sacando el balón desde atrás, las caídas de tanto McAllister como Szoboszlai o los mediocampistas que juegan en los lados, cayendo entre el extremo y el lateral, dando ahí una salida de balón para poder recibir el balón ahí entre los dos y poder progresar y sacar el balón jugado. Contact there, but advantage played. Well, Liverpool. This is the Liverpool starting lineup. Alisson is in goal. Virgil van Dijk plays alongside. Otro de los elementos importantísimos en este equipo son los centrales, y es que realmente en muchas ocasiones se puede ver como tanto si están en el centro del campo como en salida de balón, desplazamientos diagonales desde Van Dijk hacia Salah o desde Konaté hacia Gakpo o incluso desde los laterales hacia los extremos que constantemente están buscando la espalda de su lateral. Por lo tanto, podemos hacer desplazamientos a sus espaldas. Van Dijk. Chance to get in behind with that. Salah onto Bradley. Konaté. A good ball, now what to do with it. O incluso un desplazamiento directo para Isak, el delantero centro. Desde los centrales pueden buscarlo también con un pase largo. Lovely ball, this could lead to something. Otras características en salida de balón, y es que en este triple mediocampo Szoboszlai normalmente es un jugador mucho más móvil, que ayuda a la salida de balón, cae por los lados, es un poco más móvil que McAllister, que estará más arriba, y por lo tanto en salida de balón en muchas ocasiones se puede ver como un doble pivote, donde es el doble pivote Gravenberch y Szoboszlai que tratan de sacar el balón jugado, y McAllister está un poco a una altura un poco más arriba, por lo tanto pueden combinar entre los dos mediocampistas Szoboszlai y Gravenberch y después encontrar a McAllister en una altura más alta. Virgil van Dijk. Bradley. Now with Gravenberch. Otro de los movimientos que se producen sobre todo en campo rival y cuando el equipo consigue llegar el balón a Gakpo o a Salah, abiertos en banda, y cuando reciben ahí, ellos normalmente al ser a pierna cambiada, ya que Salah juega por derecha y es zurdo, y Gakpo por la izquierda y es diestro, en muchas ocasiones se pueden ver que hacen conducciones hacia adentro, hacia el pico del área, y desde ahí les ponen un pase picado hacia el otro extremo o hacia un jugador que venga desde el otro lado, y con ese pase picado pueden rematar ya y finalizar la jugada. Chance to cross here. They're in. Has the space to whip it in here. Promising looking. Otro de los momentos que se pueden ver en el tercio rival y aprovechando la movilidad de Szoboszlai es que cuando Salah, por ejemplo, se mete un poco por dentro, puede caer Szoboszlai por la banda y dar esa amplitud por los lados, y desde ahí él poder en muchas ocasiones filtrar un pase, combinar o progresar por ese lado. En otras ocasiones también se puede ver como Szoboszlai en ese pico del área, tanto si la tiene Salah abierto como la tiene Bradley que está doblando, a veces lo buscan en ese pico del área Szoboszlai, que puede poner un centro al segundo palo para la llegada de sus compañeros. And the forward progress continues. Dominic Szoboszlai has the space to whip it in here. Gakpo.
Y es que los laterales también son muy importantes y realmente los dos laterales van a ser jugadores ofensivos siempre que puedan, y cuando reciba Salah y se meta por dentro, Bradley cuando pueda doblar, y Kerkez normalmente de los dos laterales sí que se mete un poco más por dentro que Bradley, y Kerkez normalmente sí que cuando Gakpo recibe abierto, Kerkez le rompe por dentro. What sort of a game are we going to see from him today? Well, I love the way he plays. He makes the game look easy. His first touch, his dribbling ability. Y es que evidentemente las transiciones son importantísimas y el Liverpool en muchas ocasiones lo que hace es aprovechar Salah, que lo deja un poco más descolgado arriba, y cuando recuperan tratar de buscarlo rápidamente al espacio para que él pueda tener el 1 contra 1 y definir la jugada. Isak. That's a wonderful pick out. Oh, look at this. Y es que, como hemos comentado, la presión alta también es importantísima en este equipo y muchas ocasiones que generan son con esa presión alta. Por lo tanto, cuando recuperan arriba, también se puede ver cómo los centrocampistas también se incorporan al ataque y pueden también ellos mismos finalizar la jugada, o si no, buscar siempre a los tres jugadores de arriba que están desmarcando. Así que vamos a pasar con los roles, y al portero le pondremos guardameta con buen pie y creación, queremos que salga y dé salida de balón. A los centrales les pondremos defensa, defender a los dos, y a los laterales les pondremos lateral balanceado, porque queremos que de los dos laterales este sí que doble un poco más por fuera, y al que le pondremos lateral apoyar, porque queremos que vaya un poco más por dentro. En el centro del campo a Gravenberch le pondremos mediocampista creador, creación, porque queremos que sea un jugador que sea el pivote pero que esté dando salida y también alguna vez pueda progresar hacia arriba. A Szoboszlai le pondremos lo mismo que a Gravenberch, pero estará desde los lados y por lo tanto tendrá mucha movilidad, ya que hemos dicho que a comparación de McAllister es mucho más móvil y ayuda más a la salida de balón. Y McAllister le pondremos creador de juego, atacar, queremos que esté un poco más adelantado, más entre líneas, entre la defensa y el mediocampo del equipo rival. A los extremos les pondremos delantero interior balanceado a Gakpo, porque va a defender un poco más que Salah, y a Salah le pondremos delantero interior atacar, porque queremos que esté mucho más arriba y se quede un poco más descolgado y no defienda tanto. Y en Alexander Isak le dejaremos delantero avanzado y versátil, porque versátil para que se mueva y no se quede fijo en el centro, ya que normalmente el delantero centro tiene mucha movilidad. Así que vamos a pasar a las tácticas de equipo, y creación de jugadas pondremos balanceado para tener tanto transiciones como para jugar desde atrás, y enfoque defensivo pondremos elevado 90. No vamos a poner 91 porque queremos que no tiren constantemente la línea del fuera de juego, pero sí que tengan una línea alta y podamos presionar arriba. Así que en pantalla tenéis el código de la táctica, que también lo tendréis en la descripción. Y hasta aquí el vídeo del Liverpool de Arne Slot, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.